digo, ¿no? Sí, no, efectivamente. Mira, vamos a iniciar la grabación así como para que estas discusiones no se queden en el aire, ¿no? En lo que esperamos a los demás. Es Sí, súper. tienes razón, ¿no? Por un lado, como académicos, buscamos esa Ujú. legitimidad, ¿no? A través a Sí, lo mejor de grados, de títulos en nuestra trayectoria para que lo que escribamos o lo que hacemos gane cierto reconocimiento. Pero no significa que los otros saberes, ¿no? Las otras luchas claro. militantes no sean reconocidas, ¿no? Mucho más porque hacen un trabajo todavía más activo para Ujú. proteger, para radicalizar y sobre todo confrontar, ¿no? Pues los absurdos del sistema. Claro, y que además, justo, ¿no? O sea, corremos el riesgo de convertirnos en sujetos endriagos, ¿no? O sea, como el término lo utiliza Sayak Valencia en Capitalismo Gore y lo utiliza como para referirse particularmente a los hombres que, existiendo en ese entramado como patriarcal que les exige, ¿no? Utilizar la violencia como una herramienta de discreción para posicionarse y para reafirmar esa masculinidad, pues terminan convirtiéndose estos, eh, en estos seres eh, que son violentos, pero que además reciben violencias muy particulares dentro del mismo sistema y se retroalimentan, ¿no? Y que además protegen ese sistema al final del día. Entonces, ese término de sujetos endriagos lo empezamos a recuperar mucho justamente desde psicología y género, pero aplicado precisamente a los entramados y las estructuras institucionales. Y decíamos, tú entras como estudiante nuevecito a la universidad eh, y tienes muchos deseos y mucha ilusión de convertirte en la académica, en el académico, ¿no? Pero en el camino te vas dando cuenta de que la academia no quiere cuerpos como el tuyo, ¿no? O sea, si no eres hombre blanco heterosexual, que no tenga ninguna discapacidad, que no se estructura alrededor como de la construcción epistémica europea, eurocéntrica, entonces pues te va a ser muy difícil llegar, ¿no? Entonces, te violentan, te reducen, te limitan, y vamos a decir que por azares del destino lo logras, ¿no? O sea, después de todas esas violencias, tú terminas convirtiéndote en el académico que siempre soñaste. ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegues ahí? No vas a dejar de, o sea, no vas a empezar a aperturar las puertas ni vas a empezar a flexibilizar los espacios académicos para que más personas lleguen y digan, ah, ok, bueno, pues las violencias que yo pasé no las deseo para nadie, ¿no? Entonces mejor entremos todos. No, lo que vas a hacer es justo, te vas a embriaguizar, te vas a convertir en un sujeto embriago que va a estar protegiendo la estructura, su alma mater, ¿no? Y que le va a hacer la carrera igual o más difícil a las nuevas personas por, bueno, si a mí me costó tanto trabajo, entonces pues no voy a llegar, ¿no? Entonces, ese es justamente el problema y siento que esa es como la trampa ahorita en la que nos encontramos como en la academia. Por eso es que estos espacios a mí me parecen tan espectaculares, ¿no? Porque le arrancamos un poquito de esa estructura a la academia, la hacemos accesible, la hacemos interesante y pues todos tenemos exactamente la misma opinión, ¿no? Es el mismo valor, vaya. Exacto, sí, no hay grados, no hay niveles de jerarquía, ¿no? Finalmente somos parte de, pues, de una comunidad, ¿no? Que es lo que queremos construir. Y ahorita que lo mencionabas, bueno, ya se agregaron más personas, ¿no? La maestra Abril, mucho gusto, maestra. Y Pablo, mucho gusto también en conocerte. Sí, adelante, adelante. Hola, maestra, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo han estado ustedes? A lo mejor no me escucho muy bien porque estoy dentro de la escuela, ya en Ujú. trabajo, pero lo que se pueda, un ratito. Qué linda, maestra. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por iluminarnos con su bella sonrisa, con su bella presencia. Este, no he cuidado, ¿no? Lo que podamos estar ahí, ahora sí que participando, ¿no? Escuchándolos también, a nosotros nos gusta escuchar. Y Pablo, igual, muchas gracias por unírtenos el día de hoy. Te escuchamos igual, te vemos en los comentarios. Eh,
No sé si gustan presentarse un poquito para conocerlos. Súper bien, súper bien. Bueno, ¿cómo dice Dianita? ¿Ya empezamos? Pues sí, si quieres, vamos empezando. De todas formas, se va a quedar grabado, entonces para que igual no se les vaya haciendo más tarde a ustedes. ¿Sí? Si quieres, hago esta apertura, ¿no? Te presento con nuestros compañeros. Claro Pues que sí. muchas gracias a los que están presentes. Está en nuestro primer círculo de lectura y de parte de Psicología y Género, de parte de Integración e Innovación Sustentable, les damos esta cordial bienvenida, ¿no? Para formar una comunidad de lectura de libros, pues que salen de, a lo mejor, esa corriente tradicional, ¿no? Que solemos leer. Son libros que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, a lo mejor incluso nos ponen en tela de juicio, ¿no? Algunos prejuicios, algunas concepciones que teníamos y como otras reflexiones de filosóficas, ¿no? Nos ponen incómodos también. Y es normal, ¿no? Sentir a lo mejor esta inquietud de lo que estamos leyendo, ese desconocido, ¿no? Que nos puede entrar. Y gracias a la maestra Diana Valladares, ¿no? Que viene como a cargo y representante de Psicología y Género, un programa de la Benemérita Universidad de Puebla, nos va a presentar eh, cómo surge, ¿no? Consecuencias naturales. Este pequeño cuento que acabamos de leer nos va a compartir información sobre su excelente autora, ¿no? Elia Barceló, un poco de esa trayectoria y sobre todo eh, qué vamos a reflexionar, ¿no? De lo que nosotros leímos, qué podemos nosotros como comunidad, digamos, criticar, ¿no? Confrontar gracias a este libro. Entonces, con honor y con mucho gusto les cedo la palabra a la maestra Diana. Adelante, maestra. Muchas gracias, Paco. Este libro en especial te decía, ¿no? Que a mí me gusta mucho y me emociona mucho porque me parece una genialidad, ¿no? De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito justamente de eso, ¿no? La edición que tenemos, digamos, a disponibilidad actualmente ya es un rescate, digamos, de la editorial Crononauta varios años después. Entonces, primero quiero hablarles un poquito de Elia Barceló, ¿no? O sea, ella es de Alicante, 1957, o sea, ya está por cumplir 70 años y la mujer sigue haciendo producciones, ¿no? O sea, sus últimos libros fueron del año pasado, ¿no? Es filóloga, se doctora en literatura hispánica en Innsbruck, en Austria. Ella está viviendo allá actualmente, donde pues es profesora de literatura y de escritura creativa, ¿no? A Elia Barceló, junto con Angélica, perdón, Gorodischer y Daina Chaviano, son la trinidad femenina de lo que es la literatura iberoamericana de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ella es titán entre titanes en la escritura y una de sus primeras novelas cortas de ciencia ficción, que es El mundo de Yarek, es también otra historia fantástica que a mí me encantaría que en algún momento tuviéramos por aquí, porque también compete bastante a lo que se intenta hacer justamente desde integración sustentable y pues en psicología y género en general, ¿no? Entonces, me gustaría saber de las personitas que están aquí ahorita, ¿no? O sea, quiénes sí pudieron leer el libro, qué les pareció el libro, ¿no? O sea, para que empecemos como con las primeras impresiones y de ahí pues así vamos haciendo como algunas cositas. Cuéntanos, Paco, ¿cómo te fue con el libro? Padrísimo, ¿no? Es como una nueva ventana, ¿no? Yo creo que los libros son ventanas hacia la misma calle, pero cada ventana nos, digamos, de una perspectiva diferente de la calle, ¿no? Si fuéramos todos viviendo en un edificio. Sí. Y considero que la propuesta que nos hace leer Elia Barceló es como una perspectiva desde esta parte de la apropiación de los cuerpos, ¿no? Sí, Eh, realmente, ¿qué somos como seres humanos, como seres a lo mejor de género, como seres que capaces de, digamos, construir nuestra identidad en base pues a nuestras características biológicas y muchas veces a lo mejor impuestas también por una visión institucional, sí, social, eh,
creemos que tenemos todo ya establecido, ¿no? Cuerpos son cuerpos, hombres son hombres, mujeres son mujeres, seres humanos son seres humanos, aliens son aliens, y muchas veces perdemos a lo mejor esa ingenuidad de pensar que podemos ser muchas cosas, ¿no? A la vez, o nada tal vez, ¿no? Claro, Bueno, es lo que me gustó mucho de esta reflexión. En simples términos, sí me inquietó un poco como hombre claro. verme desde el papel, ¿no? De este cuate, ¿cómo se llama su nombre? De Andrade, Ajá, el coronel de Andrade. Nico Andrade. Sí, 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 sí. No, 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 o sea, el cuate la pasó mal todo el libro, o sea, de estar bien, de ser el todas mías, Ujú, destruir, digamos, esa realidad que él tenía de sí mismo, ¿no? Bueno, creo que la diferencia a lo mejor que considero aquí, y sí estoy un poquito en desacuerdo a lo mejor con Elia Barceló, ujú, o bueno, a lo mejor con esta reflexión de su libro, es que hay una parte, ¿no? Donde la Andrade, pues, eh, se descubre que él tiene como esta forma, ¿no? De conquista, ¿no? O sea, ujú, ya se sabe muchas técnicas, pero no sabe cómo lidiar consigo mismo, ¿no? ujú. No sabe él cómo resolver sus cuestiones emocionales, Sí, entonces al final, pues, este, creo que el reto a lo mejor de nosotros hombres en este caso es pensar qué pasaría de nosotros si entramos en ese cuerpo femenino, ¿no? Mi esposa apenas me decía, es que ustedes se la pasan bien, ¿no? Se la pasan todo el tiempo bien, ¿no? Nosotras tenemos con suerte una semana al mes para estar decente y el resto la sufrimos, ¿no? Por esas cuestiones biológicas. sí, Y digo, uno empático pues puede decir, la verdad es que quisiera sufrir contigo, ¿no? Quisiera que me dieras ujú, un poco de ese sufrimiento, pero finalmente jamás lo podremos comprender, ¿no? Porque no tenemos el mismo cuerpo, no tenemos los mismos órganos, ujú. ni siquiera nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Se compara entre géneros ni entre personas. Entonces, eso me gusta, me gusta que otras perspectivas, ¿no? Te pongan en tela de juicio. ¿Qué pasaría si tú sufrieras por eso, ¿no? Tú pasaras por esto, ¿no? Pero cedo la palabra a alguien más. Muchas gracias, Paco. Ajá, ¿alguien más que haya leído el libro que nos quiera compartir como qué le pareció? Porque justo para eso están como estos espacios, no se trata de que a todos nos guste, ¿no? O sea, Sonia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente leí el libro. Al principio, honestamente, no le entendía yo como muy bien esa parte. Dije, iba yo leyendo, ¿no? Y conforme Sí. ya voy leyendo, pues, pues no quieres obviamente a Nico Andrade, ¿no? No lo quieres porque pues entra en la cuestión del machismo, en como lo decía, ¿no? Pues yo sé mi manera de conquistar y voy a conquistar a todos. ¿Y qué pasa? Bueno, a todas. ¿Qué pasa cuando cambia su visión de vida y entonces, pues él ya es responsable de una vida, ¿no? Que va creciendo dentro de él y más aparte, pues sumarle que es un extraterrestre y que entonces viene toda esta parte de qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo. Y entonces la trama te jala, ¿no? Te lleva a decir, bueno, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a visualizar? ¿Cómo va a vivir con esa nueva etapa? Obviamente cae en depresión y entonces cuando vemos que pues no, la naturaleza es maravillosa, ¿no? Por algo, de alguna manera, las mujeres llevamos esta parte de la maternidad y bueno, cuando se la ceden al hombre con sus características, con su naturaleza, tanto fisiológica, emocional, y bueno, pues entonces te adentras en el tema y pues a lo mejor ya no te queda tan gordo Nico, ¿no? Dices, bueno, ya estamos siendo empáticos con lo que ahora vive, ¿no? Y también ver la parte del género, ¿no? Que también de momento depositamos hombre, mujer, tu responsabilidad, tu Ujú, vivencia y entonces, bueno, creo que al final la reflexión es esta, y ¿no? Y también sin dejar a un lado la importancia del bebé, ¿no? Del bebé como tal, de decir, bueno, pues no es de dos culturas totalmente diferentes. ¿Qué está pasando? Si a lo mejor fue una trampa
de esta cultura o de lo que está pasando. Entonces, la verdad, me pareció muy interesante. Quería comerme el libro, pero pues a veces por cuestiones de tiempo no se podía, entonces me quedaba así como con pausa y pensando, ¿no? ¿Qué va a suceder, no? Me encantó, la verdad, me pareció muy interesante. Muchas gracias, Ana. Qué bueno que te gustó. Además, justo esta cosa, ¿no? Como de que lo hace tan digerible, lo hace tan entretenido, eh, sobre todo porque eh, hay que poner como adelanto, ¿no? En general, o sea, es una novela de ciencia ficción, sí, pero también es una novela cómica, ¿no? O sea, aborda como temas muy fuertes, muy importantes desde la comedia. Entonces, esas cositas ajá, ponerlas como al frente y aún así, pues no pierden como pertinencia, ¿no? Me encanta esto que dices como de eh, plantearte exactamente en qué momentos, y eso es algo que sí quiero que platiquemos un poquito más adelante, ¿no? O sea, en qué momentos logro empatizar con los personajes, no solamente con Nico, sino con todos los personajes y en qué momentos sí tengo mis discrepancias, ¿no? Porque es importante también tener esa pauta y ese criterio. Este, Abril, no sé si quieras compartirnos tu reflexión, tu experiencia, si pudiste leer el libro, qué te pareció, etcétera, etcétera. Hola, estoy afuera, a lo mejor se escucha mucho ruido, pero me encantó la lectura. Creo yo que es un libro que te habla sobre la conciencia de los roles y que Ujú, muchas veces cuesta trabajo entenderlo. Yo creo que desde el punto de vista humano, pues creemos siempre que las mujeres estén encaminadas pues a ser madres, esposas, hijas, etcétera, etcétera. Y los hombres, el rol de proveedores y demás. Y cuando las cosas cambian, hay consecuencias. claro, Y que yo pienso que las consecuencias del libro o de lo natural no solamente van encaminadas a ese proceso, también tienen que ir encaminadas hacia la naturaleza, hacia el cambio climático, hacia cómo la industria nos ha mejorado, pero cómo nos ha quitado otras cosas y cómo hasta el cambio de perspectivas sobre el uso de la tecnología también nos ha transformado. claro. Entonces yo considero que es un libro muy enriquecedor que no solamente se centra en la parte pues de esta cuestión de roles, sino que nos es un poquito más amplio, nos da una vista más amplia de esas transformaciones a nivel general. Justo. Muchas gracias, Abril. Eso también, justamente eso vamos a platicar porque efectivamente está muy robusto, está muy fuerte, nos angolotea por varias aristas. Entonces, cositas importantes que ahorita les voy a mencionar. Paco nos pone también el tema de la lingüística, ¿no? Se nota la experiencia de la autora al pensar en las diferencias entre lenguas, significados e interpretación entre especies. Justo esa es una de las cosas que a mí más me llamó la atención y más me gustó precisamente de el libro, ¿no? O sea, porque además lo acotan, lo hacen explícito, ¿no? Entonces, les decía hace un momentito que cuando Barceló escribe Consecuencias Naturales, ya tiene 37 años, ¿no? Y lleva más de una década para ese punto publicando ciencia ficción en un sistema literario donde el género pues apenas tenía espacio, ¿no? O sea, la ciencia ficción no tenía lugares para poder realmente representarse. Entonces, ella no es una como recién llegada experimentando con una idea. Cuando ella escribe Consecuencias Naturales, ya está formada utilizando como em, la alegoría, digamos, de lo alienígena eh, con pleno control retórico, ¿no? Justo lo que nos decía Paco. Y por otro lado, les mencionaba, el libro fue rescatado hace unos pocos años, ¿no? Por este editorial Cronauta. 30 años después de la publicación original, lo cual es parte de esta conversación que quiero que tengamos, ¿no? Pregunta importante, porque sigue leyéndose como si hablara
en la contemporaneidad, ¿no? O sea, en la actualidad, ¿por qué sigue siendo tan relevante? ¿No? Entonces, aquí les dejo la premisa en las palabras de la propia editorial, ¿no? O sea, nos dice, unos cuantos siglos en el futuro, las y los habitantes de la Tierra han alcanzado muchas metas deseadas, bien en materia de viajes espaciales, bien en sus políticas de igualdad entre hombres y mujeres, presentes en todos los ámbitos de la sociedad y el idioma. Además, lejos de estar solos en la galaxia, parece que hay varias especies humanoides, entre las que se encuentran los misteriosos y reservados Roll. Hay que leerla con un poquito de sospecha, ¿no? Decíamos, toda utopía que se presenta como, pues en este primer párrafo, en esta presentación editorial, eh, está ahí precisamente para ponernos a prueba con respecto a lo que vamos a ir sintiendo y reflexionando alrededor del libro, ¿no? Esto es lo que busca hacer Barceló durante todo el libro, ¿no? Entonces, antes de que entremos como a conceptos, quiero abordar específicamente en cómo se construye el libro, porque eso sí puede cambiar un poquito el cómo lo leemos, ¿no? Lo primero es que, pues eso, ¿no? Se escribe en el 94, lo seguimos leyendo ahorita como si fuera, pues eso, ¿no? Súper actual, escrito ayer, ¿no? Hay lenguaje inclusivo, estamos hablando de gestación subrogada, hay abuso sexual, hay identidades de género, ¿no? O sea, no es una casualidad que se sienta como hasta profético, ¿no? Porque estos debates llevan muchísimo tiempo existiendo, muchísimo más del que solemos asumir, ¿no? Y en segundo lugar, el vehículo que utilizamos no es per se el género de la ciencia ficción, es el humor. O sea, esta es una sátira eh, ácida, no es un ensayo disfrazado como de ficción, ¿no? O sea, Elia Barceló no nos está dando como conclusiones ya masticadas, sino que nos está dando la oportunidad de que nos incomodemos a través de la risa, ¿no? Pero dejándonos leer, sentir, interpretar un discurso que es bastante serio, ¿no? Entonces, durante toda la sesión, justo quiero que piensen en eso, ¿no? O sea, ¿qué está logrando el humor que un tono solemne a lo mejor no lograría? Que yo no hubiera leído con la misma intención, con la misma atención o con la misma apertura si me lo hubieran presentado en un debate a lo mejor académico, ¿no? Entonces, nos sirve como este cuento de advertencia, ¿no? Como estas fábulas que se les cuentan a los niños, a las niñas, para no hagas esto porque puede pasar esto, ¿no? O sea, se proyecta de que estos cientos de años hacia el futuro, en las dinámicas de género, en el colonialismo, en la ecología que ya conocemos, pero además nos las hace visibles porque las invierte en el contacto con otra especie, ¿no? Y justo lo que decíamos, ¿no? El teniente Nico Andrade quiere ser el primero en tener pues esta dinámica con una alienígena rol, ¿no? Precisamente como para reafirmar, reposicionar como su masculinidad y pues termina embarazada, ¿no? Todo lo que viene después, pues ya es la manera en la que vamos como desmenuzando precisamente este giro argumental, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció el momento en el que están describiendo los síntomas? Porque creo que ese es uno de los momentos más geniales de todo el libro. Yo cuando lo estaba leyendo por primera vez, eh, intuí en automático que se trataba de un embarazo y yo no podía contener la risa porque no podía creer que fuera hacia allá, hacia donde iban a llevar la historia. Sobre todo porque nos presentan el momento horrible, violento, de abuso en el que Nico Andrade le hace creer a esta chica, ¿no? A Kaya, le hace creer que sí, yo ya tomé un anticonceptivo, entonces estamos bien, porque ella se lo pregunta, ella se lo plantea, así como que, oye, yo no estoy protegiéndome de ninguna forma, entonces pues yo sugiero que si tú tienes algún método de protección lo utilices, y él la engaña, se toma una cochina aspirina
Y entonces, pues ahí es cuando nos encontramos con el afamado término académico, juega juegos pendejos y ganas premios pendejos, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué les pareció el momento en el que están leyendo los síntomas que, pues eso, la mayoría de los lectores lo intuimos primero como de que, pues eso, ¿no? Pues con un bicho espacial, le va a dar fiebre espacial y eso va a ser todo, ¿no? Y después descubrimos que no se trata, eh, o sea, más o menos sí, pero no en el sentido como de una gripita en el que le estábamos pensando. ¿Cómo les fue con el proceso de embarazo de Nico Andrade? ¿Quién quiera compartirnos qué les pareció la forma en la que lo describen en el libro y si intuyeron que se trataba de un embarazo o no desde el principio, se los tuvieron que decir? Ay, yo. Ay, perdón, alguien había levantado la mano. Bueno, creo que pues sí, vamos, conflictúa en esa parte de los síntomas, porque obviamente pues es algo que no le había pasado, ¿no? Se conflictúa en este sentido. Y sí, efectivamente, a la hora que vas leyendo, aunque tú dices, tú ya sabes qué puede pasar, a mí me quedaba un poquito como de duda, de decir, bueno, a lo mejor él, por ser un bebé alienígena, pues va a sentir algo diferente, va a expresar algo diferente. Y entonces era lo que como que de momento me angustiaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con Nico? ¿Qué va a suceder con él en esta parte de esos cambios, de esos síntomas que tiene por el embarazo? Pero bueno, creo que no se da así como que de momento mi imaginación voló mucho, Sí, pero pues considero que sí, para él fue algo diferente, fue un shock el que él sufre y bueno, pues en espera, ¿no? Yo a lo mejor de algo un poquito más como diferente, pero creo que es todo. muchas gracias, señor. Este, Paco, nos habías levantado la manita. No, pues yo creo que cuando empieza a tener esos síntomas es gracioso, o sea, es absurdo, ¿no? Es pero a lo mejor en el papel, algo que me gusta de este tipo de lecturas, ¿no? Que son deuteragonistas, ¿no? O sea, Ujú, no hay no hay un protagonista como tal, ¿no? ujú, Si en este caso veíamos a lo mejor a Andrade como el protagonista, pues en el momento en el que hace estas estupideces y luego le entra todavía, pues, esta enfermedad, ¿no? Como decían al ujú. principio, este parásito, pues uno no quiere ser el protagonista, ¿no? O sea, un Claro. cuento tradicional, el protagonista, digamos que es el héroe que quieres ser, ¿no? Con quien te reflejas, con quien te identificas, y Andrade no lo es, no, nunca en la historia lo es. Y yo creo que fue un momento en el que da coraje, bueno, como hombre puedo decir que da miedo, ¿no? Da Sí. horror, porque si uno se imagina a veces en los zapatos, ¿no? Del personaje, Ujú. si uno se imagina ahí, pues se te viene a la mente a lo mejor tu figura con esa panza, ¿no? O con esa cosa adentro. Entonces, sí Claro. uno se puede sentir atropellado, ¿no? Por ese imaginario. Claro, totalmente, porque además es eso, ¿no? Busca precisamente como interpelar, ¿no? Además, el que sea el vehículo, la ciencia ficción, a mí me parece también un movimiento muy mágico. El género como tal sí está muy cooptado por hombres, ¿no? O sea, la mayoría de los que lo escriben y lo consumen son hombres. Entonces, esta historia en específico yo se la llevo mucho a mis estudiantes y viene precisamente con la pregunta, ¿no? O sea, eh, una vez que vamos avanzando más en la historia, que nos vamos dando cuenta de que los roles están teniendo como especie pues, periodo complicado en el que no hay natalidad. Están al borde de la extinción porque no están logrando reproducirse, ¿no? Y la pregunta obligada justo es, ¿cuántos de aquí, caballeros, estarían dispuestos a
convertirse en vientres subrogados, y ni siquiera se los estamos pidiendo como desde la bondad de sus corazones, ¿no? O sea, de que vamos a ayudar a que esta especie no se extinga, ¿no? Una especie además con la que podemos tener relaciones diplomáticas, con las que podemos hacer intercambios culturales y demás, ¿no? Sino que pon tú que te van a dar una buena lana, ¿no? ¿Cuántos de aquí, caballeros, ¿no? Realmente se aventarían el paquete que implica ser un vientre subrogado, ya sabiendas de que se puede, ¿no? Por supuesto que las respuestas casi siempre son de que, híjole, no me llegan al precio, ¿no? No me llegan al precio. Y entonces venimos ya aquí con estos temas un poco más, pues un poco más serios, un poco más fuertes, que es regresar entonces al aquí y a la hora, en el sentido de entonces, ¿por qué estamos obligando a las mujeres a parir? ¿No? O sea, hay mujeres que no quieren hacerlo y de todas formas las estamos obligando a parir como desde este lente moral, ¿no? Aquí nos lo presenta la novela como una necesidad, pues eso, ¿no? De natalidad biológica, nos lo ponen incluso en ciertos momentos desde la retórica como un deber ético, ¿no? Tenemos que salvaguardar a nuestra especie y entonces por eso vamos a tomar a lo mejor algunas determinaciones. Pero esa es la cosa fantástica, ¿no? Porque, ¿qué pasa entonces cuando el colonizador, ¿no? O cuando quien pretende colonizar termina siendo colonizado, ¿no? Esa es, yo creo que la pregunta fundamental que termina atravesando como todo el libro, ¿no? Y quiero que la miremos precisamente desde estos tres ángulos, ¿no? O sea, lo que son las ontologías del cuerpo, los marcadores y las expectativas sociales y justamente la retórica patriarcal, lo que decíamos, ¿no? Desde el lenguaje, ¿no? Cómo ciertas cosas se enuncian y que parecen como muy normales y que empezamos precisamente como a naturalizar, ¿no? Vamos a empezar con la parte de la ontología, ¿no? En la filosofía, la ontología es como esta parte metafísica que va a tratar del ser en una generalidad, ¿no? ¿Qué es algo en su nivel más básico antes que cualquier atributo secundario? ¿No? Entonces los rol desestabilizan justamente ese nivel básico porque ellos no se dividen en hombre o mujer, ellos se dividen en fértil y estéril y dentro de los fértiles en implantador e implantado, ¿no? Entonces no hay un equivalente directo en nuestra lengua, en nuestra especie, digamos, y esa ausencia es justamente el punto, ¿no? O sea, porque nos obliga a preguntarnos qué tan naturales son en realidad esas categorías, ¿no? Nuestras categorías hombre o mujer, ¿qué tan naturales realmente son? Si otra especie inteligente organiza la diferencia sexual de un modo completamente distinto, ¿qué tan fácil nosotros podríamos organizarla o desorganizarla en otras formas, ¿no? Y la retórica patriarcal del lado humano, pues es la tercera pieza, ¿no? O sea, una forma de discriminación epistémica atravesada por todas estas relaciones de quién domina y quién es dominado, ¿no? O sea, dinámicas completamente coloniales, ¿no? Racismo estructural, expansión, explotación, dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son como las tres aristas específicas que se encuentran de manera como más abundante en el libro. La primera forma, con estas tres piezas, digamos, podemos nombrar entonces las funciones que cumple la sexualidad como dispositivo en la novela. Primero porque es, pues eso, ¿no? Decíamos un dispositivo de colonización, de dominio, ¿no? El estar en contacto con el cuerpo del otro, que se vuelve como una frontera a conquistar. Literalmente eso es lo que busca Nico al inicio. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son como las palabras, las intenciones que enuncia Nico alrededor de querer acercarse como a esta entidad a la que ve, lee como femenina e inmediatamente dice, yo quiero hacer eso, yo quiero estar con esa entidad porque ni siquiera podemos interpretarlas como personas en este punto, ¿no? La manera en la que lo enuncia ya viene directamente como con esta idea de yo la voy a dominar, la voy a poseer, ¿no? En segundo lugar, la sexualidad esta la utiliza como este rito de transición, ¿no? El embarazo de Nico no solamente, y eso es importante, quiero que
lo podamos como complejizar un poquito más. No se trata solo de un castigo narrativo, ¿no? O sea, es un umbral que lo transforma. No es el mismo Nico Andrade cuando empieza la novela a cuando termina la novela, ¿no? Porque como decía Sonia, ¿no? O sea, le genera un shock brutal, ¿no? O sea, es un trauma. Y es un trauma que no solamente le pasa a Nico por ser hombre y pensar que desde su propia biología no podía ser capaz de eso. Es un trauma porque el propio proceso de embarazo se vuelve una crisis, y este es uno de mis momentos pedagógicos favoritos de cuando estoy en terapia, por ejemplo, es explicarle a la gente que una crisis, cuando la vemos en términos epistemológicos, en términos como de qué significa realmente la palabra desde la descomposición de la palabra como tal, es un cambio. No tiene que ser necesario, no tiene un juicio de valor, no es un cambio bueno o malo, es simplemente un cambio de la estructura a la que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, a lo mejor mi boda es el día más feliz de mi vida, pero es una crisis, porque es un cambio abrupto de la manera en la que estuve viviendo todo ese tiempo. Un embarazo, un bebé, es eso, es una crisis, independientemente a cómo la esté recibiendo desde el juicio, digamos, moral, ¿no? Entonces, hay todo un umbral de transición y de transformación para Nico al momento de empezar y al momento de terminar. Y el tercero, que pues esta fue como parte de mi lectura, ¿no? O sea, hay una jerarquía disfrazada de igualdad durante toda la novela, porque los Roll tratan a los fértiles y a los implantados como una propiedad, los tratan con condescendencia, pese a que en su discurso se supone que son iguales, ¿no? En, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar como más a profundidad de eso, ¿no? Hay un ensayo de Bell Hooks que se llama Devorar al otro. Recomiendo bastante, es un ensayo muy cortito. Y este ensayo, Bell Hooks lo escribe mientras está trabajando como docente en la Universidad de Yale. Bell Hooks es una mujer negra, ¿no? Y entonces, desde su corporalidad racializada, en un entorno pues predominantemente blanco, ¿no? Decíamos, por la academia y por el lugar en el que se encuentra situada geográficamente Yale, ¿no? Pues ella se empieza a dar cuenta de ciertas cosas. Y ella en este ensayo habla de cómo empieza a notar que los estudiantes blancos hacían apuestas con respecto a quién podía acostarse con más compañeras racializadas. Y en función a la designación racial que tuviera cada una de estas compañeras por su lugar de origen, se les daba una puntuación, ¿no? Entonces, una asiática son 10 puntos, una latina son 30 puntos, una negra son 50 puntos, una india americana son 100 puntos, ¿no? Entonces, esta cita del ensayo se los platico un poco como para ponerla en contexto, ¿no? Y entonces, cuando yo estaba leyendo ese ensayo de Bell Hooks, porque lo leí después de leer Consecuencias Naturales, pues irremediablemente regresé al libro, ¿no? Y a esta frase en específico, ¿no? Se apoderan instrumentalmente del cuerpo del otro de otra raza como terreno inexplorado, como una frontera simbólica que será terreno para su reconstrucción de la norma masculina, para afirmarse como sujetos deseosos transgresores. Convocan al otro para que sea tanto testigo como participante de esa transformación. Entonces, básicamente, si yo estoy con una mujer de otra etnia, a mí eso me da un valor extra porque el sexo con una mujer negra no es igual al sexo con una mujer blanca. Entonces, no solamente la voy a transformar a ella desde mi falo mágico, sino que yo voy a ser también transformado, ¿no? Cuando lo aplicamos a Nico Andrade, justamente el cuerpo de Akaya, el cuerpo Shol, se vuelve en una frontera que lo reafirma él sobre su masculinidad conquistadora antes de que esa conquista se revierta sobre él, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una cosa como muy fascinante, ¿no? Porque es como el estafador resultó estafado, ¿no? Y además eso, nos lo hacen de una forma muy chistosa,
¿no? La manera en la que los médicos de a bordo se dan cuenta de que lo que está experimentando Nico es un embarazo y cómo lo tratan con una parsimonia y con un secretismo y con un dolor, para mí fue cagadísimo, porque pues le están notificando y los amigos están preocupadísimos, pero ¿qué le pasó a Nico? Y no sé qué, y entonces los doctores, híjole, pues le van a tener que preguntar a él, ¿no? Como si se tratara de una enfermedad terminal, como que ya mañana se va a morir, entonces por favor trátenlo con pincitas y pues si él les quiere decir que él les diga, ¿no? Entonces, pensar que la vida del masculino tiene mucho que ver con la preservación de su dignidad desde esta estructura y esta conceptualización de lo que implica la masculinidad. Me parece una cosa maravillosa. Paco, cuéntame. Fíjate, aquí mencionas algo bien importante que digamos, en esta visión neocolonialista tradicional es lo que se denomina como clasificación, ¿no? Es decir, buscamos clasificar todo, lo bueno, lo Ujú, malo, claro. lo masculino, lo femenino. En las ciencias formales, o sea, se clasifican las especies, ¿no? A los seres vivos, ¿no? Desde plantas, animales, ¿no? Y nosotros, animales pensantes, o sea, se nos da esa clasificación, ¿no? Pero jerarquía, también se existe esa jerarquía. Y, y me ponía a pensar, por ejemplo, que en este esfuerzo, ¿no? Por ellos, la tripulación de esta nave, ¿no? Al saber que van a ser los primeros en hacer contacto con los Shroll, empiezan también a como identificarse si están por arriba o por debajo de ellos, ¿no? Claro, Ya sea en sí. tecnología, en ideologías. Y voy a compartir algo que nos mandó la maestra Monse, que no pudo estar con nosotros, ¿no? Porque tiene clase, pero mira, Sí. ella dice, me gusta que la autora utiliza la inversión de roles, ¿no? Para evidenciar la precariedad de Sí. los privilegios masculinos, ¿no? Nico, que es el protagonista humano, encarna el arquetipo del macho conquistador, algo que hablábamos. Considera la maestra Monse que para el contexto, ay, permítanme, déjenme permitir entrar a alguien. Ahí está. Ujú. Decía la maestra Monse que para el contexto específicamente en México, la cultura del machismo que sigue presente surge desde, digamos, esta normalización, ¿no? Del conquistador, tanto despreciable, pero piensa en las transformaciones sociales de los 90 con Ujú, los levantamientos zapatistas, ¿no? Como parteaguas histórico sí. en el cual comienza a cuestionar esa rigidez de los roles domésticos. Y en esa época posrevolucionaria, donde los gobiernos de Cárdenas, de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, tienen esa convicción de poblar es gobernar, ¿no? Nos dice la maestra Monse. Y pues que finalmente estas familias numerosas son símbolo de pobreza y devela como a lo mejor esa inconsistencia social, ¿no? Entre las políticas que se aplican Sí. y y la inconsistencia social, ¿no? De dónde estamos como sociedad, nuestra cultura, biocultura y nuestra identidad, y por otro lado, dónde nos están dirigiendo una política a lo mejor que lo que busca es instrumentalizar a su población, ¿no? Eso es lo que nos comparte la maestra Monse. Ay, mi amiga siempre tan puntual y tan pertinente. Justamente es esta cosa que ella menciona como de el pensamiento zapatista, ¿no? De cómo los zapatismos subvierten precisamente estos roles. Me parece una forma genial como de enunciarlo, porque es lo que se está buscando, ¿no? O sea, de pronto tenemos como esta manera de querer buscar empatía desde la agresión, ¿no? Como desde la violencia, desde el te voy a lastimar para que tú sientas lo que yo sentí, ¿no? Precisamente por eso les pedí al principio como que no vamos a ver, no vamos a darle como que la lectura fácil nada más de que, el embarazo de Nico Andrade fue un castigo para sus cosas, ¿no? Sino también eso, un medio de transformación que él necesitaba vivir, ¿no? O sea, su momento canónico verdaderamente, ¿no? Eh, Porque si no, no hubiera pasado, no hubiera pasado, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, Charlie Fonseca en algún momento enuncia, ¿no? Porque recordemos que al principio del libro,
Y en la contraportada del libro nos dicen eso, se supone que ya estamos en este lugar en el futuro en el que ya todo es igualdad, ¿no? Ya concretamos pasos gigantes y bien cimentados en función a igualdad y a equidad en términos como del género, como lo entendemos nosotros como terrícolas, ¿no? Pero qué fregados entonces pasa con Nico Andrade, ¿no? Entonces, justo, me parece espectacular. Muchas gracias. Quiero compartirles entonces como estos 3 pasajes concretos del libro, precisamente por lo que decía Paco hace rato, como del discurso, ¿no? Cómo se ven las estructuras ya enunciadas directamente en el discurso, ¿no? En una literalidad, en los actos, ¿no? Em, tenemos este diálogo que hay entre Acaya y pues quien podemos intuir que fue su pareja en algún momento, ¿no? Y con quien ella, eh, pues nos da a entender que había un vínculo cercano, con quien se sentía cómodo de poder anunciar cosas, pero de pronto se encuentra con que esta entidad pues también ya se convirtió en un sujeto embriago, ¿no? Ya está bien amalgamado dentro de la propia estructura y le dicen, no podemos permitir que un Ava se niegue a seguir reproduciéndose o que un Ariarc se ligue exclusivamente y de por vida a un solo Ava. Eso sería un crimen social. O sea, no podemos, y aquí vamos a decirlo como en términos de género, ¿no? Vamos a tropicalizarlo, ¿no? A términos humanos. No podemos permitir que una mujer se niegue a seguir reproduciéndose o que un hombre se ligue exclusivamente y de por vida a una sola mujer. Eso sería un crimen social. Así es como lo están entendiendo y como lo están estructurando actualmente en rol, porque tienen esta crisis de natalidad, ¿no? Acaya posteriormente le rebate esta información, Acaya ahora siendo, digamos, un Ariarc, alguien que puede implantar, diríamos, un masculino en términos terrícolas, ¿no? Nos tratan como bienes que hay que administrar, no como seres de pleno derecho. Aquí ya estamos hablando de una retórica post-holocausto, ¿no? De una retórica fascista, pues, bastante literal, ¿no? Y cómo lo vemos en las estructuras. Ya hay un puesto institucionalizado que es el que está ocupando este compañero, este anterior compañero de vida de Acaya, ¿no? Que se dedica exclusivamente a buscar a habas. Están planeando hacer incluso granjas reproductivas. Lo estaban intentando con otras especies antes de considerar a los humanos, porque no sabían si era posible. Y de hecho Sonia justo lo menciona, ¿no? Al principio de su intervención, y nos dice, porque no sabemos si esto en realidad era como, a lo mejor no necesariamente una trampa, pero sí una prueba, ¿no? Para ver si esto era posible de que ocurriera. Se dan cuenta de que sí, y entonces ahora qué, ¿no? O sea, porque de nuevo, yo les hacía la pregunta ahorita, y como se la he hecho a estudiantes y a colegas masculinos que pues se han aventado a concederme leer este libro, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes en pleno uso de sus derechos, sabiendo que pues estarían haciendo un servicio necesario para la supervivencia de otra especie y que además eso serían compensados económicamente, se aventarían el paquete de gestar, ¿no? Con todas las implicaciones que ya vimos que ocurren en el libro? Hubo algo del proceso de gestación, del proceso de el embarazo y de la transformación, digamos, de Nico, no solamente a nivel orgánico, sino a nivel emocional, a nivel cognitivo, que a ustedes les llamara particularmente la atención de Nico Andrade. ¿Qué les pareció su proceso de embarazo? A mí nuevamente no. Voy yo, Dinos, perdón. Es que como que no se activaba mi micro. Pues yo creo que para él fue muy difícil, fue complicado el proceso de embarazo, pero también creo que hay una parte de la lectura en donde, bueno, creo que él también ya lo acepta y puedo hasta incluso intuir
que desea, ¿no? A ese bebé. Entonces, pues considero que esta parte se le complica. También hace como un análisis de que el embarazo en sí no nada más es algo biológico, Ujú. sino que también es algo social, algo social y emocional, ¿no? Social, ¿por qué? Porque de alguna manera involucra ambas culturas, y emocional porque pues a él le impacta, ¿no? Esta parte de una vida, sobre todo de que pues en la cultura de los Kroll no, pues no eran fértiles, ¿no? Entonces, una vida era tan importante. De hecho, yo hice en mis apuntes, no es que se me olvidaron, puse una frase muy relacionada a eso de que la vida para ellos era tan importante, y a veces nosotros en nuestra cotidianidad, pues no vemos, no le damos ese valor tan importante a un ser humano nuevo, a un ser humano que al final va a ser algo para la sociedad, va a formar parte, tanto no nada más de tu vida, sino que también de la vida de esa sociedad, ¿no? Entonces, eso considero como que fue un contraste para él entre el sentimiento de algo nuevo, algo está pasando en mí, qué va a suceder, ¿no? ¿Qué viene a largo plazo? Porque también es el miedo, ¿no? De una mujer, de una madre, de decir, bueno, estoy gestando, que es una maravilla, la verdad es algo tan, tan hermoso, pero también qué va a pasar a largo plazo, ¿no? Mi hijo va a ser feliz, qué va a tener, que va a estar rodeado de comodidades, qué va a ser de él, ¿no? Creo que él llega a vivir esa parte. Muchas gracias, Sonia. Ahorita platicamos un poquito más de esto que dijiste porque me parece muy espectacular. Paco, cuéntanos. Yo segundo con lo que dijo Sonia, porque yo creo que es donde se muestra esta como maestría, ¿no? O experiencia que tiene Elia Barceló para en pocas palabras, ¿no? En pocos párrafos, abrirnos un panorama sobre una sociedad, ya sea alienígena, que por un lado está en una crisis, Ujú, en una crisis, pero más que una crisis ambiental, ¿no? Que ya la tenían resuelta, que una crisis tecnológica, ujú, una crisis de igualdad social, bueno, hasta la diferencia entre los ABAs, ¿no? Los que ujú, procrean y los que no pueden procrear, como que está esta imposibilidad de proteger o de perdurar su propia especie, ¿no? Entonces, el riesgo a la extinción es lo que me gusta mucho digamos, en este libro, porque parece que la primera parte habla sobre la Tierra, ¿no? Que con tecnología, con esfuerzos colectivos, pero también de cierto modo de abuso y de ujú. imperialismo, llegó a las estrellas. Pero vemos en esta cuestión del lenguaje que no es cierto, ¿no? La humanidad no avanzó, más bien se estancó en una cuestión lingüística de resonancia de muletillas, ¿no? Y digo, me refiero un poco a lo mejor a hablar de hombre y mujer, ¿no? Siempre a referirse para todo. Me Ujú, parece que es una cuestión lingüística. Digo, tuve una maestra de antropología que nos dijo, se tiene que visibilizar finalmente a las personas, ¿no? Y sobre todo que en el idioma español, por ejemplo, a las mujeres se les invisibiliza desde el claro. lenguaje, ¿no? Cuando nada más nos referimos a, hola maestros, hola alumnos, no, pues también hay alumnas y hay maestras, ¿no? Hombres y mujeres por igual, y a lo mejor entre otros géneros que se sienten identificados, pero creo que a mí me gusta esta parte que expone que qué pasaría dentro de unos años en el futuro si esta cuestión de clasificar todavía nuestro sexo, nuestro género en nuestro lenguaje, si no lo llevaría a lo mejor a un estancamiento en Ujú, cuanto a lo social, a lo emocional. Yo no creo personalmente que este tipo de el lenguaje sea la respuesta necesaria para encontrar esa integración, ¿no? Entre hombres y mujeres. Finalmente, digo, hay un cisma muy grande, pero al final sí. también somos más parecidos, ¿no? O sea, tenemos más cosas en común de las que nos dividen. Eh, bueno, es una opinión, ¿no? A lo mejor un conflicto que todavía tengo
ideológico, de prejuicio. Y esta otra parte del libro que ya se concentra más en la historia de Scroll, ¿no? Del propio planeta, Sí. que por un lado tienen un lenguaje que es como el japonés, como el náhuatl, que no recuerdo el nombre de este tipo de lenguajes, pero que cada palabra pues tiene significados, digamos, o sea, afectivos, ¿no? Significados complejos que en nuestro lenguaje no necesitamos muchas palabras para expresarlo, y ellos en una sola palabra, o sea, quieren decir Abba, ¿no? Aquel que puede generar vida. Y me gusta mucho esa parte, y también demuestra cómo nuestro propio lenguaje, sobre todo en el contexto de que es una autora hispanohablante, ¿no? O sea, nuestro propio lenguaje no puede ser fácilmente traducido o interpretado en términos de afectivos, ¿no? Tenemos muchos significados en otros lenguajes para los tipos de amor, ¿no? El griego tiene, creo que 9 tipos de amor diferentes, ¿no? El filial, el de amistades, el amor paternal, el amor, etcétera, ¿no? Y el español nada más tiene una palabra, el querer y el amar, ¿no? Entonces, me parece eso muy curioso, al tratar de definir precisamente si estos conceptos son suficientes para abarcar lo que significa, ¿no? Una persona. Y luego está esta cuestión de la población, ¿no? Que no está tan lejos, digamos, ya de la realidad. El decrecimiento poblacional ya está sucediendo a nivel internacional en países como, bueno, incluso países de primer mundo. Y se ven en esta necesidad de buscar lo que dices aquí, ¿no? O sea, inmigrantes que vengan de alguna manera a poblar para fungir un papel dentro de la estructura de la sociedad. Entonces, para esta sociedad alienígena donde todo lo poseen, donde no necesitan nada, lo que necesitan es vida, ¿no? Sí. Cómo generar vida. Y bien dice Sonia, muchas veces damos por sentado que una vida es algo común para nosotros, ¿no? Una persona, un hijo, un bebé, pues son cosas del día a día, ¿no? Cosas que trabajamos, que vemos, que fuimos, que incluso a lo mejor tendremos, ¿no? Pero para otras personas no es así, ¿no? Personas con mucho amor que no pueden tener hijos, o personas en otros países donde no es que no quieran, sino que el mismo contexto no se los permite. Entonces, es muy padre. Felicidades, Siria Barceló. Mis aplausos. Sí, totalmente, totalmente. Porque además justo, no se trata como que tampoco de caer como en retóricas ecofascistas, ¿no? O sea, que de pronto ya hay como mucho este debate, ¿no? No sé si han visto precisamente un reel en el que se enmarca como una como aportación dentro de un debate en el que decían, ¿tú tienes idea de lo brutal que tienes que abusar a un mamífero para que elija no reproducirse? ¿No? Y entonces llevarlo como al contexto humano, ¿no? O sea, ¿qué tantas pues estructuras ineficientes, violencias, entramados como desde la necromáquina estamos experimentando en las últimas décadas para que elijamos simplemente ya no queremos reproducirnos en ciertos contextos, en ciertas culturas y demás, ¿no? Entonces, justo, ahorita vamos a ir un poquito más para allá, porque eso, quiero meterme más precisamente a la cultura Shroll, ¿no? Primero haciendo como este contraste con otro de los grandes personajes que tiene esta novela, que es Charlie Fonseca, ¿no? Es otra humana que está a cargo, ¿no? De Nico Andrade, ¿no? Y la manera en la que ella lo lee y lo enuncia desde el principio es como muy contundente, ¿no? O sea, repito, esta no es esta no es mi lectura de Nico Andrade, es directamente lo que Charlie Fonseca eh, quien está a cargo de Nico Andrade piensa de él, ¿no? O sea, ella dice, me parece despreciable un Homo erectus que por capricho de la naturaleza y el destino ha nacido en el siglo XXIII. Le encuentro débil, cobarde y falso, un hombre que no ama ni respeta nada, un hombre que está acostumbrado a ganar, pero solo porque nunca arriesga nada. Siempre juega con cartas marcadas.
Y una vez que le salen las cosas al revés, siente que tiene derecho a la conmiseración, no de uno, sino de dos planetas, sin que su ego tenga que sufrir por ello, ¿no? Y a mí me parece espectacular la manera en la que lo describe, ¿no? Porque es precisamente esa la primera impresión que tiene Charlie Fonseca de este hombre. Tú la regaste, tú mentiste, tú no fuiste honesto, tú no te quieres hacer cargo de la responsabilidad de tus actos como un adulto y ahorita estás esperando que no solo una, sino dos culturas, dos planetas completos con su diversidad de culturas tengan que sentir conmiseración por ti y además tenemos todos que ver cómo salvaguardamos tu ego, ¿no? ¿Qué distancia hay entre lo que dice Charlie y lo que el propio libro nos deja ver de él, ¿no? Yo, por ejemplo, coincido, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Ustedes coinciden con lo que dice Charlie? ¿Creen que el libro es más generoso con Nico de lo que debería ser? ¿O creen que es más severo? ¿Ustedes qué piensan en este punto de Nico Andrade y la manera en la que ha estado tomando decisiones? Ya en este punto está embarazado, ya en este punto estamos en Troll, ya en este punto lo están tratando como un hada. ¿Qué les parece? ¿Ustedes coinciden de inicio o no coinciden con esto que dice Charlie? Yo les confieso que, por lo menos al inicio del libro y lo que llevamos hasta este punto de la historia, yo plenamente coincido. Yo por Charlie Fonseca. No sé si Mariana o Fátima igual gusten presentarse, ¿no? Bienvenidas aquí al Círculo de Lectura. Las escuchamos, ¿no? Con mucho gusto. Igual si quieren dejar su comentario aquí en el chat para que podamos saber su opinión. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Fátima. Tengo el gusto de coincidir con Ay, creo que no se escucha muy bien. Ah, Sí te escuchamos. ¿sí? Ah, ok, perfecto. Muy bien, tengo gusto de coincidir con el maestro. Y pues en el caso, yo estuve leyendo el libro. La verdad es que al inicio no entendí muy bien de qué iba, hasta que ya, bueno, no me quiero adelantar tanto, pero hasta ahorita, el momento con lo que ustedes van mencionando, híjole, ahí tengo conflictos internos, pero definitivamente hay una parte en la que menciona a Nico Ujú, sobre que él se sentía mal, que se sentía extraño, ¿no? Incluso hasta en el libro dice, se estaba acostado así casi en posición fetal. Y creo que ujú, ahí sí se demostró mucho esa vulnerabilidad que a veces ocurre cuando algunas personas, pues creo que deciden tener hijos, ¿no? Desconozco cómo se sientan, no me llama mucho la atención de pasar por ese proceso, pero ujú. al final creo que sí es un miedo que de cierta manera, pues se tiene. Y esta persona evidentemente estaba pues como más en modo de, bueno, si ella queda embarazada, pues es su asunto, ¿no? O sea, pero él Claro. no esperaba que fuera al revés. Entonces a Mm, mí también se me hizo interesante ahí esa forma en la que cómo comienza todo, así básicamente como de una manera muy irresponsable y que pues al final ahí salió de una manera contraproducente para él, ¿no? Y bueno, no me quiero adelantar a mucho, pero hasta ahorita es lo que quiero aportar. muchas gracias, Pati. Justo me parece eso muy espectacular que tuvimos que llegar a ese punto para que él tuviera que enfrentarse a consecuencias, ¿no? Paco, te escucho. Gracias, maestra. Un gusto de verdad que nos esté acompañando la arquitecta Fátima, ¿no? Y dijo algo bien importante que ahorita también me resonó. A, n- a nuestras generaciones, ¿no? A lo mejor a muchas personas eh, les cuesta trabajo aceptar las consecuencias, ¿no? De sus acciones. Muchas veces pareciera que es más fácil victimizarnos, ¿no? Que aceptar esas consecuencias. Claro, y es una cosa que, por ejemplo, desde terapia, yo les comparto que trabajamos mucho, ¿no? O sea, hacemos como este proceso de no
tratamos de no enmarcarlo como consecuencias, ¿no? Porque casi siempre la palabra consecuencias viene cargada como con esta pauta negativa, ¿no? Sino más bien eso, asumir la responsabilidad del resultado de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, se hace todo un entramado de situaciones políticas que le imposibilitan a Nico Andrade el tomar una decisión sobre su propio cuerpo en función a si quiere llevar a término ese embarazo o no. Y esto que decía Fátima me parece, pues eso, ¿no? Espectacularmente importante habemos muchas personas a las que el proceso del embarazo nos resulta hasta terrorífico, ¿no? O sea, el terror corporal que implican como los cambios del propio parir, ¿no? Y que justo cuando se subvierten esos roles en esta historia, eh, pues los compañeros hombres que no tienen como esa capacidad orgánica, lo experimentan a nivel literario, ¿no? Y lo experimentan y lo viven plenamente como horror corporal, ¿no? Entonces, justo, es una cosa muy interesante, precisamente por lo que mencionamos al principio, ¿no? O sea, esto se lleva muy como desde la comedia, pero pues eso, ¿no? Como un vehículo seguro para poder, pues hablar de temas como un poco más densos, ¿no? Otra de las cosas densas que yo considero que nos plantea precisamente la novela es la administración de la vida, ¿no? O sea, ya desde el marco, ¿no? Como nos lo presenta Michel Foucault, ¿no? Pues esto que les mencionaba, ¿no? O sea, eh, la biopolítica como estas formas en que el poder no reprime la vida desde el afuera, ¿no? Sino que la empieza a administrar desde adentro, o sea, quiénes sí pueden reproducirse, cómo, en qué condiciones, con qué grado de autonomía incluso, ¿no? En la novela, pues vemos esta administración desde estos tres niveles, ¿no? Decíamos la autonomía corporal, la manera en la que yo puedo autodeterminarme y autogestionarme, ¿no? En cómo quiero que se lleve o no se lleve, y pues la abstracción simbólica de esta identidad, de esta autonomía, de esta subjetividad a través justamente de los marcadores de género. Cómo dividimos, ¿no? Quiénes son fértiles y quiénes no son fértiles, dentro de los fértiles, quiénes implantan y quiénes son implantados, etcétera. Entonces, esto nos lleva directo justo al punto como más, digamos, fuerte, argumentativo como de el libro, de la historia como tal, ¿no? Y es que hay una eugenesia reproductiva, ¿no? O sea, funciona, decíamos, el bien común, pero ese bien común se refiere a unos pocos, ¿no? Eh, decíamos hace ratito, ¿no? De esta conversación que hay entre Akaya, ¿no? Y Hitro, que es pues esta persona con la que ella tenía una relación sentimental en algún momento, ¿no? Pero que se tienen que separar precisamente porque no era viable desde que pues él es estéril. Y ella pues ya se dieron cuenta de que ella sí puede implantar, ¿no? Entonces se separan, él empieza como un cargo más administrativo, tienen esta conversación y en esta conversación, pues, Hitrock le empieza a decir esto, ¿no? O sea, el miedo lleva a la crueldad justificada por el bien común y el bien común es de los Shrea, ¿no? O sea, aquí hay una crítica muy específica a ojito con lo que están queriendo hacer, ¿no? Porque además es eso, dentro de la propia frase encontramos la trampa, ¿no? La mentira. Nos dice primero, empezamos de manera universal, el bien común, pero luego termina refiriéndose solamente a los real, ¿no? O sea, a esta parte de la población que eh, sí puede administrar la vida, ¿no? Porque se entienden como intelectualmente superiores, porque no tienen que estarse, y ellos renuncian así. Nosotros somos intelectualmente superiores porque no nos distraen como estas cosas de los apegos afectivos, de los apegos sexuales y demás, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando del bien de Schroll, estamos hablando de una casta en específico, ¿no?
regresamos a esta frase que decíamos hace ratito. En la práctica, como se ve, el no podemos permitir y de nuevo, haciendo como el uso de palabras específicas en términos humanos, ¿no? No podemos permitir que una mujer se niegue a seguir reproduciéndose, ni podemos permitir que un hombre se ligue exclusivamente y de por vida a una sola mujer, porque sería un crimen social, ¿no? O sea, aquí ya nos están patologizando incluso un vínculo afectivo monógamo, exclusivo, ¿no? ¿Cómo se ve en la institución? Decíamos, ya existe un puesto dedicado a buscar habas que puedan ser implantados. Ya se está buscando institucionalizar y administrar la vida desde estas granjitas reproductivas. E incluso le hace saber que si los humanos resultan viables, pues probablemente van a tener que tomar esa vía, ¿no? Y acá ya les resulta problemático porque ella pues ya está desarrollando afectos por los humanos, ni siquiera por Nico, sino más bien por Charlie, por esta dinámica fantástica que se empieza a construir con Charlie. ¿Qué les pareció a ustedes la relación que se empieza a hacer entre Akaya y Charlie? Porque empieza como eso, ¿no? Muy, como muy lejana, como muy estricta, ¿no? Que se vieran ellas como con desconfianza incluso, y eventualmente ambas empiezan a construir esto que a pesar de que les cuesta trabajo, sí lo enuncian en lo privado para que nosotros como lectores lo sepamos como una amistad, ¿no? Empiezan a construir un vínculo íntimo bien interesante. ¿Qué les pareció esa dinámica entre Akaya y Charlie? Quien guste, ya saben, pueden levantar su manita o activar el micrófono o escribir un algo para que lo leamos y lo comentemos. ¿No? O seguimos con lo siguiente, porque también es un momento clave precisamente en esta dinámica entre Akaya y Charlie. Uno de los momentos de mayor confianza que Akaya le da a Charlie es cuando la lleva a ver a sus muertos, ¿no? Esta es otra de las capas, ¿no? Fantásticas que en menos de 120 páginas Elia Barceló nos regala como eso, ¿no? Toda una cultura así de bien pensada, ¿no? Como de bien estructurada, ¿no? Fátima, te escuchamos. Aquí sí quiero participar porque creo que aquí también demuestra esa parte tan, digo, ya a pesar de que no era humano, pero esa Ujú, parte tan, ni más ni quiero mencionarlo como humano, sino humanidad, ¿no? Que a veces las mismas especies lo llegan y lo tienen y que como tanto en un mundo tierra como en un mundo troll o en cualquier universo que pueda existir, la parte de la pérdida siempre va a ser un tema muy complicado y el duelo no va a poder contra ninguna barrera ni de espacio ni de tiempo. Y eso es algo que para mí significó que eso ya iba muy en serio, muy personal, porque no llevas con cualquier persona a que conozcan a tus muertos. Y claro, eso es algo que yo creo que es una conexión porque te hace que justo te veas vulnerable a sí, que son lo que te duele, lo que te marca, lo que no puedes cambiar, lo que simplemente no puedes controlar y que eres incapaz de poderlo modificar. Entonces, creo que ahí para mí fue un punto de decir esto ya fue, definitivamente. claro, esto ya trasciende las relaciones diplomáticas, ¿no? Y es precisamente por eso que a mí me parece uno de los mensajes como más contundentes de la novela alrededor justamente del vínculo y de la dinámica que están construyendo Akaya y Charlie, ¿no? Como dice Fati, y qué bellamente lo dijiste, no llevas a cualquier persona a conocer esa parte tan vulnerable de ti desde la pérdida, desde el duelo, ¿no? A tus muertos. ¿Qué es lo que ocurre
con la cultura Shroll, ¿no? Y es que así como están buscando administrar la vida, han distribuido hasta la muerte, ¿no? Em, los cuerpos de los muertos Shroll se conservan solo si tienen una, y eso lo dice Akaya, ¿no? O sea, porque a Charlie le parece, ella lo dice, a mí me parece monstruoso esto, me parece monstruoso que sigan conservando a personas que ya fallecieron conectadas a máquinas que les siguen extractivizando y que les siguen pidiendo que trabajen y lo dice Akaya, ¿no? O sea, sigue sufriendo por troll, ¿no? Cuando Akaya intuye la incomodidad que siente Charlie al respecto, entonces se lo explica, ¿no? O sea, si hay una especialidad aprovechable después de la vida, entonces está esta responsabilidad moral, esta responsabilidad con la colectividad de, pues, conservar, ¿no? Su mente, ¿no? Si no, se inhuman y, pues, se acepta, digamos, su muerte definitiva. Sí, justo esta persona específica que Akaya lleva a Charlie a conocer, ¿no? En este eh, mausoleo tecnológico en el que siguen extractivizando información y energía y conciencia de esta persona, Akaya le da a entender que justamente como mencionaba Paco, ¿no? O sea, porque tienen un lenguaje tan rico, tan específico, ¿no? Le hace saber que esta persona pues era algo similar a un familiar, ¿no? Como un hermano. Y le dice, por ejemplo, pues murió dirigiendo algo importante, entonces se retuvo su mente para seguir colaborando a la supervivencia de Scholl. Hizo contacto con otra especie similar a los humanos, similar a nosotros, que somos seres pensantes, seres sintientes, seres que tenemos una cultura, una estructura, pero pues no regresó, eh, no regresó bien. Entonces muere, pero no lo dejamos trascender, ¿no? No se acepta su muerte definitiva, tiene que seguir colaborando. Le pide un momento a Charlie, Charlie los deja solos y nosotros como lectores tenemos la oportunidad de ver este momento íntimo de Akaya eh, desde el dolor, desde lo que se intuye como sufrimiento, porque son muy ecuánimes, son muy secos los Roy, ¿no? Una de las primeras cosas que nos hacen saber de ellos es que no tienen expresiones faciales, ¿no? Uno de estos momentos que abordamos, ¿no? Como desde la comedia, es Charlie va paseándose como la humana que es en la nave y en los espacios designados que tiene dentro de Shroll, y ella pues les va sonriendo a todos los Shroll que se va encontrando, ¿no? Y ellos pues nada más voltean y la ven y le hacen un gesto con la cabeza o directamente la ignoran, ¿no? Pero ella sabe, porque acá ya le ha dicho, pues, lo leemos como un tic, ¿no? O sea, no nos resulta grosero, pero pues tampoco nos resulta particularmente disfrutable, agradable, no tiene una connotación de amabilidad como la tiene en tu cultura, ¿no? Entonces, pues lo ven como un tic. Algo tan natural, digamos, como lo es dentro de todas las culturas humanas, que es el sonreír, ¿no? Entonces, siendo así tan escuetos, tan secos, tan ecuánimes como son los Roy, la manera en la que enuncian las cosas también, intuimos que lo hace con tristeza, no con dolor, que le pide a su hermano, a esta raíz de su alma, que siga sufriendo por Roy. Y así se lo dice, ¿no? Como sigue sufriendo por Roy, ¿no? Entonces, el poder soberano no solo decide quién vive y quién muere, también decide quién sigue siendo útil incluso después de la muerte. Aquí la unidad de medida no es la vida, es la utilidad. En función a ella, en función a lo que es aprovechable, voy a determinar qué quién vive y quién muere, quién puede trascender y quién necesita seguir siendo extractivizado y explotado, ¿no? Entonces,
el libro nos abordó una genealogía bastante dura y bastante cruda de eso, cómo se administra la vida, ¿no? Y que, pues eso, ¿no? Se distribuye incluso hasta la muerte. Es una cosa muy fantástica. ¿Alguien nos quiere compartir qué reflexiones les mereció como esta parte del libro en específico? ¿Qué les parece la posibilidad, ¿no? De que la administración de la vida nos alcance o qué significaría justo cómo les fue con esta parte del libro? A mí en particular me gustó mucho, pero se me hizo muy, muy fuerte. Me hizo pensar que a lo mejor no eran tan justo, que solamente era el discurso, ¿no? O sea, que no eran tan equitativos, no eran tan igualitarios, no eran tan eh, superiores ética, intelectual, cultural, tecnológicamente como le hacían pensar como a los humanos, ¿no? A la misma Charlie le pareció monstruoso. ¿Qué les pareció a ustedes? Es que yo creo que al final eran una sociedad, independientemente de la especie que fuera, era una sociedad y de manera afortunada o desafortunada, siempre que existan individuos, va a haber un conflicto o va a haber diferencias, porque pudiéramos todos formar parte de lo mismo, pero eso no significa que pensemos igual o sintamos igual, incluso por mucho que se quiera trabajarlo como una superinteligencia y tecnología, hay esa parte humana, o bueno, bien, no ni siquiera humana, sino hay esa parte social que ya involucra que pueda existir un conflicto o un elemento que no estemos de acuerdo. Entonces, Claro, creo que eso al final no los salva, a pesar de que puedan presumirlo de una manera distinta, ¿no? Solo claro, es algo más evolucionado en algunos elementos, pero definitivamente en términos sociales, ahí todos vamos a caer por la misma falla, ¿no? claro. Sí, 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 me encanta eso, Fátima. Muchas gracias. Paco, ¿quieres comentarnos algo? Justo que cuando ejercemos este racionalismo lógico, ¿no? Que parte de este pensamiento positivista, ¿no? De un pensamiento a lo mejor occidental, Claro, pareciera que somos fatalistas, ¿no? En nuestro actuar, en nuestra forma de ver hacia el futuro, ¿no? Esperamos por el Armagedón, esperamos porque los tiempos se acaben, porque los recursos se acaben, o muchas visiones así. Entonces, como que ese racionalismo lógico busca y esto está escrito, ¿no? En muchos ensayos, y lo han dicho incluso estos pseudo humanitarios, ¿no? Que son los tecnócratas más sí, ricos del mundo, ¿no? Peter claro, Thiel, Elon Musk, entre otros, hablan de que el progreso solamente se puede lograr a través de una sola forma de pensar, ¿no? Que es una forma racional de pensar, eliminando las creencias, los saberes, las emociones de nuestra forma de actuar, y es lo que está haciendo la tecnología, ¿no? O sea, seres fríos, seres que solamente piensan pues en opciones, en acciones, que sin una visión ética o moral solamente nos dirigen hacia de alguna forma el progreso del bien común, ¿no? claro. Pues mientras justifican como epistemicidios, ¿no? Hay un documental muy fantástico, creo que ya se los he compartido en otros espacios de integración sustentable, ¿no? Eh, que habla sobre el trabajo de esta académica, activista, ecofeminista eh, india fantástica que se llama Vandana Shiva, ¿no? Se llama Las semillas de Vandana Shiva, eh, en el que ella habla justamente, ¿no? Como de esta trampa, eh, pues del pensamiento, ¿no? En el que nos dice, cuando pensamos en ciencia, pensamos como en la ciencia de Bacon, ¿no? En la ciencia de Descartes, en la ciencia
de Kant, ¿no? O sea, como que todo tiene que ser como desde la instrumentalización, desde el utilitarismo, desde el ver a la naturaleza como un espacio que podemos explotar para obtener recursos. No, no nos vemos como parte de ella. Y entonces el resto de ciencias, las ciencias que hablan de renovación, de reutilizar, de rejuvenecimiento, de colectividad, de ancestralidad, quedan como en segundo plano, quedan como cositas, digamos, chistosas que atañen como que hay a una cultura y a un periodo justo anterior precisamente a este, comillas, comillas, progreso, ¿no? Entonces, es una forma ajá, ¿no? Muy violenta de pensar y de hacer como este discernimiento entre lo que es ciencia, ¿no? Ya quitándole como artículo de superioridad, ¿no? De la ciencia, ¿cuál es la ciencia, ¿no? Cuando yo le comentaba a mi pareja de este capítulo en específico, de esta parte de la distribución de la muerte en específico, este acercamiento de la cultura troll a la muerte, yo le decía, es que claro, a mí me hace mucho sentido que a Charlie Fonseca le resulte horroroso, ¿no? Precisamente porque viene justo como desde esta instrumentalización y demás, pero por otro lado, porque como decía Fátima, ¿no? O sea, esta cosa de las culturas tienen sus propias cosmovisiones y sus propias maneras como de acercarse a ciertos aspectos de la existencia, ¿no? Tienen sus propias pautas, ¿no? Y te pones a pensar en cómo justo México tiene el Día de los Muertos y cómo hay países, ¿no? Que lo ven con terror o les parece que tendríamos que ser como más solemnes alrededor de la muerte, ¿no? Y aquí les pedimos a las infancias que hagan calaveritas, ¿no? Tenemos todo este entramado alrededor del Día de los Muertos de sal y pide para tu calaverita, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos como alrededor de la muerte me parecen muy interesantes y muy enriquecedores alrededor, ajá, como de diferentes culturas, pero por supuesto, ¿no? El extractivizar y el distribuir incluso la muerte de manera utilitaria, sí me pareció bastante escalofriante, ¿no? Lo que decía Paco, nos estamos yendo para allá si es que se universaliza como esta forma de pensar y de plantear el progreso, ¿no? Entonces, sí, justo, muy, muy fuerte, ¿no? Ahora sí vamos a lo del lenguaje. Me voy más rapidín porque ya se nos hace tarde. Este, en la parte, por ejemplo, de las diferencias culturales fundamentales nos encontramos, por ejemplo, justamente, ¿no? O sea, cómo es que el lenguaje existe en por ejemplo, mapa un poco más rapidín, ¿no? Por un lado, el lenguaje, ¿no? La comunicación rol tienen mucha economía del lenguaje, ¿no? Es corta, es simple, es práctica, es rápida y además es muy literal, ¿no? No hay tonos, no hay metamensajes, no hay lenguaje corporal, ¿no? Acá ya lo resumen, pues no se debe nombrar lo que no se conoce, ¿no? En segundo lugar, vemos aquí cómo es que la jerarquía y el poder se distribuyen, ¿no? O sea, los procesos políticos en rol se basan justamente en jerarquizar y obedecer. No hay como tal una autonomía corporal, decíamos, ni siquiera en la muerte, no hay una autodeterminación individual como la entendemos, ¿no? O sea, aquí no se trata de que tú puedes ser lo que quieras ser como Barbie, sino tú naciste con unas ciertas características y en función a ellas es que vas a ocupar un lugar en la sociedad y nada más ahí te puedes quedar, ¿no? Independientemente a tus deseos, a tus afectos, a tus necesidades, a tus aspiraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues lo que decíamos de la sexualidad y la reproducción, ¿no? O sea, los conceptos como sexogenéricos justamente de rol, ¿no? O sea, la biología, la identidad, el rol, todo el performance social responde únicamente a estas dinámicas biopolíticas que son muy explícitas. Hay
esto que nos dicen, ¿no? O sea, hay una esterilidad generacional y todo funciona alrededor a la reproducción, porque su problema más inmediato, su preocupación más inminente es, estamos al borde de la extinción, ¿no? Entonces, dos frases de Acaya que me parecen muy importantes. Esta primero que mencionamos ahorita, ¿no? No se deben, no entienden, ustedes como humanos no entienden que no se debe nombrar lo que no se conoce, pero una de las primeras frases que nos dice Acaya es, o sea, los humanos me parecen muy cansinos, ¿no? O sea, porque o no saben lo que quieren o lo saben y no lo expresan. Sus relaciones deben ser agotadoras, ¿no? Otra acotación que nos hacen en algún momento, por eso me parecieron muy importantes estas dos frases de Acaya, ¿no? Es que en la cultura Shol el abuso sexual es tan impensable que les sorprende que de hecho nosotros tengamos una palabra para describir ese acto impensable. ¿Quién nos dice eso? Les pregunta. ¿Quién nos dice eso sobre nuestro propio lenguaje? Que necesitamos esa palabra tanto por la manera en la que ocurre y además tenemos que hacer acotaciones explícitas de esto es abuso sexual y esto también lo es y esta otra cosa también, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes el lenguaje rol? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Eh, ¿Qué les parecen estas frases que les comparto? ¿Ustedes encontraron alguna otra frase en el libro que, aunque no sea rol específicamente, pero que les pareciera como particularmente interesante? ¿Cómo les fue justamente con el lenguaje? Creo que el conocer un lenguaje diferente al tuyo, pues es interesante, pero también puede llegar a ser como que de momento te bloqueas, ¿no? Como algo nuevo. Pero a mí me pareció interesante porque a veces desvalorizamos lo que tenemos, ¿no? Nuestro lenguaje es mucho más puntual, mucho más expresivo, y como lo decía, ¿no? Los trolls eran pues totalmente opuestos a nosotros, ¿no? Desde su figura, desde su persona, desde el color de su piel, no había expresiones. Entonces, creo que el lenguaje, pues, de ellos pues tiene lo suyo, ¿no? Tiene sus detalles, pero al final yo me quedé con la parte de valorizar lo que nosotros somos, nosotros tenemos, esa forma de expresar, esa forma de ser tan puntuales en ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que yo me quedo con esa parte y me parecen muy bonitas sus frases, las voy a anotar porque nos generan una parte reflexiva, ¿no? De lo que son ellos y de lo que nos puede a nosotros nutrir como seres humanos. Muchas gracias, Sonia. Qué bueno que te gustaron algunas de estas frases, porque justo, claro, conocer como otros contextos desde el lenguaje es la forma como más fácil, ¿no? Es como la forma más práctica, pero pues vienen con sus propias complicaciones desde, pues nosotros tenemos nuestros propios sesgos de interpretación incluso, ¿no? Entonces sí, muy fantástico. Paco, Fátima, ¿qué les pareció a ustedes en la parte del lenguaje rol, algo que les parezca como particularmente interesante, digno de mencionar? Pues a mí me gusta, pero también tengo un conflicto, porque creo que ese es como por lo mismo de ser latina, ¿no? Que puedes decir la misma frase, pero depende de la entonación a lo que Claro, quieres decirlo. sí, sí. Entonces, yo comparto una parte que, bueno, está igual también se los menciono a ustedes. Yo soy vegana, entonces desde hace 2 años estoy modificando varias partes de mi lenguaje porque tengo una amiga que ella dice, la violencia comienza desde el lenguaje. Ujú. Y al principio yo no era tan consciente de cuál era el punto, ¿no? Ahora que lo identifico, sí. O sea, en su momento yo cuando decía alguna frase fea hacia alguien, siempre decía, no, hombre, me siento como cucaracha cuando me doy cuenta que lo que dije fue feo. Y dije, ay, Claro, pues
O sea, cuando yo he sentido cómo se siente una cucaracha, ¿no? O lo típico de, ay, eres bien cochino, o cosas así que a lo mejor crecí con esas palabras y todos las ocupamos y no lo hacemos como Sí. de una manera directamente a la mejor al animal. Pero ya que lo analizo, digo, oh, uy, qué complicado. O sea, si ya me Claro, pongo a investigar, sí es un tema que yo al menos lo intento, no lo logro al 100%, pero cada que me cacho diciendo alguna palabra que nosotros le llamamos especista, ujú, sí intento modificar mi vocabulario respecto a eso, porque al final te cuestionas de la manera en la que te comunicas al decir ciertas palabras y dices, órale, si esto está pasando en una cuestión especista, entonces que no estaré diciendo que a lo mejor a alguien que la quiera la puede estar haciendo sentir mal. Y entonces es un tema bien interesante porque en efecto la violencia comienza desde el vocabulario. Y bueno, eso es lo que yo comparto. A mí me gusta esa parte de que sea su lenguaje únicamente lo que puede existir, ¿no? Entonces, si no existe la palabra violación es porque no pasa y qué padre que no sí, pase, ¿no? ujú. Debería. De hecho, qué terrorífico es que le tengamos que poner nombre a muchas cosas porque han ocurrido. Entonces también eso nos demuestra, pues, socialmente cómo estamos. Claro. Justo este ejemplo que nos das, ¿no? Como del lenguaje eh, que ya se hace, ¿no? Como posicionamiento político desde estos movimientos antiespecistas, ¿no? Yo me acuerdo mucho precisamente que nos ponían como estas frases para concientizarnos alrededor de ese tipo de lenguaje, ¿no? O sea, como desde el matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Y entonces te dan como otras opciones, ¿no? Y esto de las violencias que ejercemos, ¿no? Desde la gordofobia, por ejemplo, ay, sí, me fui como gorda en tobogán, ¿no? Entonces es como presentarte opciones precisamente para que desde el lenguaje no presentemos ya una transgresión, a lo mejor no intencionada, pero creo que eso es incluso peor, ¿no? O sea, que nos parezca tan insignificante que en realidad no nos pongamos a considerar como otras opciones, a sabiendas de que hay otras opciones, ¿no? O sea, si no encontramos opciones, digamos, en automático, entonces ese no es un problema de interpretación, es un problema de vocabulario, ¿no? Sí podemos hacer un esfuerzo en esas cosas y me parece espectacular que lo estés haciendo también y también eso, ¿no? El reconocimiento que pues no sale todo el tiempo, claro, a todos nos gana de pronto como la inercia, pues de lo que hemos aprendido durante N cantidad de años, pero justo, ¿no? El que lo estemos haciendo y que lo estemos trabajando me parece muy espectacular, ¿no? El cuidado de cómo decimos ciertas cosas. A mí es una de mis cosas favoritas, ¿no? Cuando las personas realmente eh, enuncian con ética y con responsabilidad lo que están queriendo decir, ¿no? Que se preocupan y que procuran la manera en la que enuncian y comparten sentires en general, pero sobre todo, pues eso, ¿no? Los momentos como de malestar. Yo como psicóloga lo aprecio particularmente. Entonces, súper. ¿Qué más? Para cerrar, digamos, ya que estamos aquí, y aquí, pues eso, ¿no? Me gustaría escucharles, porque me parece importantísimo justamente esto que nos comentaba Sonia como al principio, ¿no? De que sí hubo momentos en los que yo decía, pobrecito Nico, ¿no? O sea, ya suéltenlo, por favor, ¿no? Entonces, nuestros tres personajes centrales, Nico Andrade, Charlie Fonseca y Acaya. Tres preguntitas que yo les propongo para que ustedes ahorita pues lo compartamos, lo socialicemos, ¿no? ¿En qué momento empatizamos con cada una de ellas? ¿En qué momentos les cuestionamos? Y consideramos que aprendieron algo. O sea, al final del libro sí se concreta, sí se construye una transformación profunda, personal en cada uno de estos personajes o de plano, ¿no? ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué les parece? Yo les escucho. Sonia, cuéntame. A ver, creo que con Nico empezaríamos, am, pues la parte
de vivir ese proceso de, primero, no sé qué pasa, o sea, el enojo, ¿no? Esa parte empática de no estar enojado con lo que está pasando conmigo, con mi cuerpo, que es algo que él no quería y que posteriormente pues él tiene que adaptarse, pero algo importante que lo asume, ¿no? Porque muchos pueden huir de lo que sucede cuando no te gusta, cuando no quieres, pero al final él lo enfrenta. Creo que en esta parte me gusta, como yo te había dicho, pobrecito, ¿no? De un momento a otro de decir qué está viviendo, qué está pasando, porque no es fácil. Un embarazo es hermoso, es bellísimo, pero al final también tiene lo suyo, ¿no? Por más que lo desees, lo que sea, al final, pues es un proceso diferente que está sucediendo y que está pasando en tu vida. Con Charlie, pues al principio yo la veía pues una capitana, una mujer, wow, ¿no? Pero ya después, cuando va pasando la trama de la lectura, pues ya no me quedé tan bien, ¿no? Porque ya no me identifico tanto como al principio, ¿no? Porque pues creo que hay una falsedad, engaña a Nico en este sentido, ¿no? Porque pues al final no era capitana, era capitán. Wow. Entonces eso no me gusta, pero sin embargo es parte del trama, es parte de lo que tiene que ver. No me identifico, no es un personaje como que a lo mejor me llama mucho la atención, pero al final de cuentas, pues cumple con la misión solicitada. Y después con la Gaia, bueno, pues es importante, claro, porque pues es una persona, vamos a verlo como si un extraterrestre, pero es alguien extranjero, ¿no? Alguien diferente a nuestra cultura, con el cual tenemos que identificarnos, tenemos que aprender a conocer, aprender a sus costumbres, su manera de ser, y pues al final terminas en este proceso, queriéndola, ¿no? Bueno, en el caso mío, ¿no? Y pues yo cerraría que al final, pues este libro nos deja que, pues nos sirve como un espejo, ¿no? Para ver nuestros prejuicios, nuestras desigualdades y nuestras creencias, ajá. Y nos invita a construir, pues buscar una sociedad más justa, más equitativa y más empática. Gracias. Voy a cerrar mi micro porque alguien me está moviendo. Muchas gracias, Sonia. Qué bueno que encontraste cositas enriquecedoras en el libro. Me parece importante también justo que podamos encontrar lugares, espacios, personajes, ideas que no nos resuenen del todo, no nos encanten del todo, porque pues eso no nos damos la apertura de seguir conociendo y explorando. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esto. Paco, te escuchamos. Wow, bueno, o sea, es lo que comentábamos, ¿no? Los personajes llegan a un punto en el que dejan de ser protagonistas, incluso hasta antagonistas, ¿no? Por así decirlo. La pareja de Akaya, Sí. que pareciera que lo que quiere es. Espérame un segundito. Ya. Que pareciera que lo que quiere pues es ese control, ¿no? Pero Ujú, tiene sus propias dudas. Para mí claro, ese personaje es mi favorito, no porque a lo mejor ujú, no tenga altas y bajas como los demás, ¿no? Pero claro, no porque se siente como en ese conflicto de elegir entre su especie, ¿no? El grupo al que pertenece, los Rea, o más allá de ese deber, ¿no? O sea, cómo qué acciones tomar, ¿no? O ujú, qué pensar, ¿no? Creo que muchos nos encontramos así, sobre todo cuando vemos esta parte académica que es claro, como crítica, que es como incluso subversiva, ¿no? Por así decirlo, eh, de ese status quo que luego tiene las disciplinas, las ciencias, las académicas, que llega un punto en el que vemos la situación en la que está la realidad y pensamos cómo podemos seguir pensando, por ejemplo, en ese crecimiento desacelerado, ¿no? Que nos pide el desarrollo. ¿Cómo podemos seguir pensando en que los sujetos a los que les enseñamos es para que sean funcionales en la actualidad, ¿no? Y, y bueno, es como la parte en la que creo que y los personajes llegan a aprender algo eh, cuando se rompen, ¿no? Muchas veces ujú, cuando nosotros estamos en nuestro punto más bajo. Nico Andrade
no aprendió nada, no aprendió nada porque al final en la nave seguía presumiendo de que se tiró a la enfermera Schroll de regreso. Eh, Charlie Fonseca creo que es un personaje igual muy polarizado, Sí. engañó a muchos, pues, por un lado por su deber a lo mejor como espía, como doble agente, pero al Ujú. final me gusta que ella misma traiciona a la humanidad al decirles, pues, si ustedes quieren conocer a los Shroll, ¿no? Y quieren formar alianza con ellos, pues van a tener que abrir las piernas de alguna manera, este, bueno, de una manera vulgar diciéndolo, ¿no? Pero los hombres tendríamos que ser, ¿no? Los que tomáramos ese papel. Y acá ya creo que comparte similitud con otros personajes como los eh, de Star Trek, ¿no? Los vulcanos, que son muy racionales, muy serios, pero cuando se juntan con un ser humano, rompen con ese esquema, ¿no? Y ven que la vida no puede ser solamente racional, ¿no? No puede ser solamente plana, seca, fría, ¿no? Hay esa bondad dentro de nosotros, de todos los seres vivos, tanto como esa capacidad de destrucción. Y acá ya creo que encuentra ese punto gracias a Charlie, ¿no? Y a su otro amigo. Ahorita no tengo el nombre, ¿no? Lo tengo aquí en el libro, pero no lo encuentro. Este, pero creo que acá ya fue la que más creció de todos y es la que no era humano, ¿no? Ujú. Pero gracias a los humanos de alguna manera tuvo ese desarrollo de personaje, ¿no? Me gusta, me gusta. Ay, qué bueno que les gustaron. A mí, pues eso, ¿no? Este libro me parece muy fantástico. Yo coincido en que Nico en realidad no aprendió nada. Yo coincido en que Nico se quedó atorado en lo suyo, ¿no? O sea, eh, hay un punto en el libro en el que, de hecho, tiene el cinismo, ¿no? De decirle a Charlie que lo que quiere es amor, ¿no? Porque ya está muy desesperado y tal, ¿no? Y entonces Charlie accede a acompañarlo, ¿no? A compartirse sexoafectivamente con él, porque sí hay un momento de un vínculo emocional que Charlie detecta y que dice, no, muchas gracias, hasta aquí, vámonos. Eh, pero que Nico hace como toda esta disertación como muy cínica y muy violenta alrededor de que, claro, yo sigo teniéndolo, ¿no? Y es lo que necesitan las mujeres escuchar para ceder a esto, incluso la capitana Charlie Fonseca es la palabra amor, ¿no? Que así fue el momento en el que yo dije, ay, no, este señor. Pero, pues eso, sabemos que al que obra mal se le pudre el tamal, entonces, pues podemos intuir que al señor Nico Andrade le siguieron llegando más consecuencias naturales posterior a eso, y además justo, ¿no? Como dices, creo que el personaje que más creció definitivamente fue Akaya, el, porque además eso, ¿no? Justo logra quedarse ya con Hiltrock, ¿no? O sea, con la raíz de su alma, con su amigo, su compañero, que se da cuenta de que también tiene la posibilidad y la capacidad de gestar, ¿no? Entonces, ahí también como que nos dejan la posibilidad, ¿no? La apertura a pensar como que a lo mejor no es algo tan estrictamente como orgánico lo que se requiere para poder concretar em, pues un embarazo, ¿no? A lo mejor sí viene de otras cosas, ¿no? O sea, de salirnos de una estructura como tan dicotómica en la que nos meten como de inicio, ¿no? Entonces, yo espectacular, fantástico con estos personajes, me gustaron mucho. Este, les cuestioné mucho, por supuesto. Considero que sí aprendieron cosas, por lo menos ellas. Coincido en que Nico no aprendió nada, pero bueno, entonces, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes con el libro, no? Para mí fue como mucho esto, ¿no? De que, ajá, el libro se llama Consecuencias Naturales, pero naturales como para quién, ¿no? O en qué sentido, ¿no? Utilizando pues el término natural, ¿no? En esta categoría como que al principio nos parece un poco neutral, pero pues eso, ¿no? Durante el argumento pues se sostiene en una jerarquía, ¿no? El género en la tierra, la fertilidad en rol, ¿no? Entonces, ese natural eh,
se utiliza más como no tenemos que justificar nada. Y es justo lo que nos decía Fátima alrededor del lenguaje, ¿no? Tenemos que ser muy prudentes y muy conscientes con la forma en la que utilizamos el lenguaje, en la que comunicamos ciertas cosas, porque se convierte en creencias, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me gustaría pues compartirles, no para que la resolvamos hoy, sino alrededor, pues justo, ¿no? Como de que vaya marinando y amalgamando. Yo espero que este libro ustedes también lo utilicen y lo compartan para más momentos pedagógicos, porque a mí me parece justo muy interesante para poder hacer como estos entramados y estos momentos de reflexión pedagógica, ¿no? Cuando el cuerpo colonizador es forzado a ocupar el lugar del colonizado, en este sentido, pues Nico, embarazado, ¿aprende algo la especie o aprende nada más algo él? No, creo que esa es una de las preguntas como más importantes y más profundas que sí nos podemos hacer. Por lo que les decía, necesito que esto se vaya convirtiendo como en un espacio en el que podamos hablar de la palabra de Elia Barceló como medio y forma de estrategia y de estructura pedagógica. Entonces, pues, si alguien nos quiere compartir sus conclusiones del libro en general, pues yo se los agradecería mucho porque es uno de mis libros favoritos y siempre me encanta escuchar de él. Y pues cualquier cosa yo les dejo aquí mis datos, el link del programa académico para cualquier cosita. Y pues eso, muchas gracias. Qué bueno que se dieron la oportunidad de leer el libro, a mí me encanta. Sí, completamente. Muchísimas gracias. Definitivamente, al menos en lo personal, fue un libro distinto, pero me agradó al final la manera en la que ahorita pues cada uno comunicó sus puntos y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias a ti por venir, Pati, y por leerlo. Igual, muchas gracias por estar presentes aquí. Hubo más gente que se nos conectó, ¿no? Desde el principio, pero entrando y saliendo, pues se entiende, Sí. ¿no? Al final creo que tuvimos éxito, ¿no, maestra? En este nuestro primer ciclo de lecturas. Y, y bueno, estos comentarios se quedan, yo creo que en la mesa, ¿no? Igual para seguir platicando de ellos durante otras sesiones. Y me gustaría, además de agradecerle, maestra Diana, presentarle nuevamente a la maestra Fátima, porque con ella teníamos esta propuesta de que el siguiente libro fuera El Kybalión, que es un libro que coincidimos, ¿no? Sobre o Ujú, la filosofía hermética, ¿no? Y sí. que en este sentido de la sustentabilidad y de otros saberes, pues nos brinda como otra perspectiva, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si maestra Fátima esté totalmente de acuerdo en seguir participando, ¿no? Apoyándonos a divulgar este conocimiento y si usted tiene las ganas, pues la siguiente clase que nos ayude de alguna manera, ¿no? A presentar, ¿no? Este gran libro. Claro, sería todo un honor. Muchísimas gracias. Estupendo. Excelente, excelente, excelente. Pues muchas gracias, maestra. Seguimos en comunicación, ¿no? Seguimos haciendo estas dinámicas en pro de la preservación de la vida, gracias a Psicología y Género, ¿no? Que es una comunidad que está creciendo y que esperemos seguir formando parte, ¿no? De ella, de parte de todos los miembros también de Innovación e Integración Sustentable, pues les damos la más cordial de las gracias, ¿no? Les deseamos una bonita noche y una bonita tarde. Con su permiso, igual vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube para que nos puedan ver ahí, ¿no? Nos sigan en las redes sociales y pues hasta la próxima edición. Me encanta. Gracias, Paco. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todas. Bye. Es que las clases duran 2 horas. ¿La clase?